En esta clase voy a hacer una introducción y bases conceptuales del hormigón con fibra. La idea que va a ser como un repaso muy rápido de los distintos aspectos que se van a profundizar en este curso. Entonces, la idea de reforzar un material con fibras no es nada nueva, es tan vieja como la naturaleza misma. Y tenemos aquí en Uruguay un ejemplo noble, como es el hornero, que refuerza su nido con paja para realizar el mismo efecto que queremos hacer nosotros al agregar fibras al hormigón, para hacer un refuerzo de un material frágil. Las fibras, según la definición de la normativa española, son elementos de corta longitud y pequeña sección que se incorporan a la masa de hormigón a fin de conferirle ciertas propiedades específicas. Entonces hay unas propiedades que son un poco ambiguas, que vamos a ver más adelante, pero lo importante es un poco la geometría, ¿no? Son elementos cortos, ¿de cuánto estamos hablando? Como máximo 6 centímetros para las fibras usuales, en torno de 1 centímetro a 5. Tenemos distintos materiales, como fibras sintéticas, de plástico, más pequeñas o más grandes, microfibras, macrofibras, que vamos a ver luego, o fibras de acero, son las más habituales y más antiguas, y fibras de vidrio, que son un poco más recientes. Entonces, ¿por qué agregar fibras al hormigón? Bueno, eh, sabemos que el hormigón resiste muy poco a tracción en comparación con la resistencia a compresión. Entonces, para evitar que el elemento pierda la integridad, es que se le debe poner un refuerzo. Lo habitual es por refuerzos mecánicos, lo más intuitivo, sabemos dónde van a estar las tracciones, tenemos que poner las barras. Pero también hay otro montón de causas que generan esas tracciones en el hormigón suficientes para lograr la fisuración. Esta es una imagen típica donde se ven un montón de posibles fisuras, unas cuantas deben reconocer, como los efectos hidrotérmicos, asentamientos diferenciales, retracciones, cambios de rigidez, tensiones producidas por cambios de rigidez entre elementos, etc. Entonces, todos estos fenómenos producen tracciones que esas tracciones producen fisuración, que si no se controlan, pueden llevar a patologías o a colapso. Entonces, si comparamos una masa de hormigón simple, en hormigón simple el hormigón trabaja muy bien, es la principal colaboración estructural del hormigón, pero a tracción tiene una resistencia muy baja, asociado también a una capacidad de formación muy baja. Es decir, si hago un ensayo a tracción y mido, por ejemplo, la deformación en el punto central, o un ensayo de tracción directa y mido la deformación de esa probeta, vamos a tener que va a ser el elemento muy rígido, y en un momento cuando alcance la fisuración, que va a ser a una tensión relativamente baja, fisura y las tensiones caen rápidamente para una deformación muy pequeña. Entonces, es un material frágil que generalmente necesita refuerzo para poder ser utilizado. Bueno, entonces, como vimos antes, como estas tracciones pueden traer patologías, las fibras son una opción para controlar esta fisura. A compresión, el hormigón, cuando incluye fibras, prácticamente las fibras no alteran el comportamiento a compresión. O sea, si una probeta de 20 megapascales le agrego a esa misma dosificación, le agrego fibras, para las dosificaciones habituales, la probeta va a seguir rompiendo a 20 megapascales. No le va a dar
y prácticamente con las mismas deformaciones, la misma resistencia. Entonces prácticamente a compresión el hormigón sigue estando dominado por el comportamiento de la matriz sin importar la fibra. Ahora, atracción, ¿qué pasa? Bueno, la resistencia de fisuración también sigue estando dominada por la matriz. Es decir, si antes rompía a 4 megapascales, por decir un valor, cuando le agregue fibras va a seguir rompiendo a 4 megapascales. Pero, ¿qué pasa? Se vuelve un material que llamamos dúctil. O sea, va a mantener un cierto nivel de resistencias, incluso para deformaciones elevadas. Aquí tengo una probeta con fibras, que le estoy aplicando una fuerza en el centro, ya fisuró, y la pieza no cae bruscamente como una probeta de hormigón en masa, sino que puedo seguir deformándola y para deformaciones relativamente grandes va a seguir teniendo una resistencia. Este es un término que nos va a acompañar en todo el curso, que son a estas resistencias, después de que la matriz fisura, es lo que llamamos resistencias residuales, ¿sí? Y para un hormigón con fibras convencional, las resistencias residuales van a ser, por lo general, menores al valor de fisuración. Entonces, si el valor de fisuración era de 3 megapascales, bueno, estas van a ser 2, 1 megapascal, medio megapascal, en ese orden. Y vamos a ver que estas resistencias van a ser más grandes o más chicas, dependiendo de un montón de factores. Entonces, una comparación grosera de los tipos de refuerzos. En hormigón armado convencional, lo usual, por ejemplo, en un elemento de flexión, es ubicar las barras en la zona de tracción. En un elemento de flexión sabemos dónde están ubicadas las tracciones principales, entonces cuidando un mínimo de recubrimiento, voy a ponerla lo más hacia el lado de las tracciones posible para tener mayor par y que ese acero sea óptimo. Ahí puedo, poniendo el acero en el lugar adecuado, aumentar la carga casi tanto como deseo, dentro de ciertos límites, para llevar los esfuerzos. Entonces tienen una muy buena capacidad de carga las barras. Ahora, como control de fisuración, ya pasa a ser un poco más moderada en comparación con las fibras, como vamos a ver después. Y también en aspectos de disipación de energía. Entonces, si comparamos ahora con cómo es el comportamiento con las fibras, bueno, si hacemos un detalle, un esquema de el hormigón con fibras, con las fibritas cosiendo los agregados, cosiendo la matriz, cualquier fisura que se nos forme en la matriz va a estar cosida por una cantidad de fibras, ¿sí? Entonces, esas fibras van a estar transmitiendo las tensiones de un lado a otro de la fisura y son las que proporcionan esas resistencias residuales. Entonces, en un caso similar al anterior, por ejemplo, llevando una flexión, esas fibras van a llevar una especie de tensiones residuales que vamos a poder utilizar en el cálculo. Entonces, las fibras, en principio, van a estar aleatoriamente distribuidas en la masa de hormigón, ¿sí? Entonces, acá las dibujé solo donde están las fisuras, pero en realidad van a estar en toda la masa. Como dije antes, la resistencia que va a aportar las fibras, diámetros son mucho más chicos, las cantidades obviamente son más chicas, entonces la resistencia va a ser moderada o más chica en comparación a lo que es una barra. Entonces una capacidad de carga moderada. Va a ser eficiente ante tensiones moderadas o dispersas. Dispersa quiere decir que pueden aparecer en cualquier lado, pero no tan eficientes si sabemos exactamente dónde va a estar aplicando. Entonces, en el caso particular, por ejemplo, una viga sometida a flexión, siempre va a ser más eficiente para llevar la flexión la armadura que colocar fibra. Un detalle, o sea, en las normas recientes ya este aporte como capacidad de carga ya está incluido. O sea, se puede considerar en el cálculo. Ahora, para el control de fisuración, volvemos a la imagen que mostré al principio, que las fisuras pueden aparecer
Normalmente no sabemos bien dónde va a aparecer. Por distintos fenómenos pueden aparecer en distintos lados. Entonces, al tener un refuerzo distribuido, para el control de fisuración, pueden llegar a ser mucho más eficientes que la armadura. Incluso con cuantías bajas ya pueden aportar un control suficiente para la fisuración. Lo mismo para disipación de energía, que es útil ante cargas de impacto y cargas cíclicas. O sea, las cargas, normalmente ante cargas de impacto y cíclicas, el proceso de daño es que microfisuras se van extendiendo progresivamente hasta lograr una macrofisura que rompe o daña el elemento. Entonces las fibras que están distribuidas en toda la masa van a ser más eficientes para llevar ese tipo de esfuerzos. Bien, la forma más reciente, o sea, y universalmente aceptada para evaluar el hormigón con fibras es este ensayo, un ensayo que es como una evolución, una adaptación de los ensayos que se hacen para determinar la resistencia a tracción en pavimentos, un ensayo de flexión, pero con algunas variaciones porque tiene carga centrada y a su vez se le hace una entalla para forzar a que fisure en el punto de aplicación de carga. Está normalizado, una norma europea, EN 14651. Es un ensayo bastante complejo, tedioso, lleva unos 20 minutos completar el ensayo. En el ensayo, en esta configuración típica, como dije, es un ensayo a 3 puntos, se mide la fuerza que ejerce la prensa y algún tipo de deformación, que puede ser el descenso del punto central de la viga, o se le pone un aparatito como el que se ve en las imágenes, que es un clip que lo que hace es medir cómo se va abriendo la fisura. Entonces, la gráfica usual para evaluar el ensayo es una gráfica fuerza contra apertura de fisura. Crack Mouth Opening Displacement, en las siglas en inglés, ¿no? El CMOD. Entonces, el ensayo se va a abrir hasta una fisura de 4 milímetros, o sea, una fisura bastante grande, y se van a registrar usualmente o sea, la fuerza equivalente a 2 aperturas de fisura. Una fuerza por una apertura de fisura de medio milímetro, 0,5 milímetros, y una fuerza para una apertura de fisura de 2,5 milímetros. Con esas fuerzas se va a calcular con, con esta fórmula que surge de aplicar el momento sobre el módulo resistente de la sección, o sea, la hipótesis de resistencia de materiales básica, o sea, como si fuera un material elástico lineal. Con eso determino unas tensiones que me van a servir para utilizar tanto en el diseño como para comparar distintas dosificaciones o distintos hormigones reforzados con fibra. En forma muy simplificada, cuanto más fibras tengo, cuanto mejor sea el hormigón, estas resistencias residuales van a ser mayores, me van a permitir llevar más carga, controlar mejor la fisuración o lo que vayamos a calcular. Entonces, a estos dos valores de referencia que vamos a utilizar para apertura de fisura 0,5 y 2,5, le vamos a poner dos números representativos. La de 0,5 va a ser el CMOD 1 y la de apertura de fisura 2,5 va a ser el CMOD 3. Para la apertura de fisura de 0,5, el CMOD 1, voy a calcular con la fuerza F1 la tensión FR1 o F1 en forma simplificada. Y la 3, el FR3. Estos son los valores usuales que voy a utilizar para comparar dosificaciones para el diseño y para el diseño. Bien. Tipos de fibra. Como dije antes, tenemos distintos tipos de fibra que las podemos clasificar tanto por el material, fibras las más usuales, fibras plásticas, fibras de acero, y por el tamaño. Vamos a tener microfibras con un diámetro menor a 0,3 milímetros, o sea, son muy finitas, y macrofibras con un diámetro mayor a 0,3 milímetros. Usualmente las microfibras están en el orden de 1 centímetro de longitud
y las macrofibras en el orden de 3 a 6 centímetros de longitud. Y a su vez se pueden englobar en estas tres categorías donde aparecen los usos más comunes del hormigón con fibra. Entonces, las microfibras plásticas tienen dos funciones muy específicas. La retracción plástica del hormigón, o sea, cuando recién se coloca el hormigón está en estado fresco, y si se seca muy rápido se forman unas fisuras, unas fisuritas, esto se ve mucho en pavimentos. Esas fisuritas se forman por el fenómeno de retracción plástica. Las microfibras son muy buenas para controlar esa fisuración. Les van a dar más capacidad. A su vez, hay otro efecto muy interesante que le van a dar mucha más capacidad, ya en estado endurecido, de resistencia al fuego. Vamos a ver en el curso cómo es el mecanismo, que es muy interesante. Por otro lado, las microfibras, pero de acero, pinchitos, unas agujitas muy chiquitas, son usuales en hormigones estructurales de ultra alto desempeño, ultra high performance, fiber reinforced concrete. Estamos hablando de resistencias a la compresión de más de 100 megapascales, solamente 100, no sé, 120, 150 megapascales. O sea, son hormigones muy modernos, están hace muy pocos años empezando a usar en aplicaciones reales. Por otro lado, el grupo más grande, las macrofibras, donde de vuelta tenemos aplicaciones estructurales y ya se usan o sea, el uso habitual es para hormigones convencionales, o sea, resistencias más usuales de 20 a 50 megapascales, en algún caso alta resistencia, hasta quizá 80 megapascales. Estas tanto eh, de fibras plásticas como de acero. Estas aportan mayor energía de rotura al hormigón que las microfibras plásticas, y la contribución estructural, tanto de estas como las estructurales de las microfibras de acero, puede ser considerada en el cálculo de distintos cálculos de la sección. En este curso nos vamos a centrar en los hormigones producidos por macrofibra, o sea, este grupo de acá, ¿sí? Que son los más usuales, los que hoy en día se están utilizando y en los que cada día se están utilizando más, tanto de acero como plástica, con fines estructurales. Y vamos a hacer unas pequeñas menciones en un par de clases a las otras fibras. Bueno, un slide con un poquito de historia. El hormigón con fibras moderno, entre comillas, eh, surge de los estudios de Romualdi, Batson y Mendel a comienzos de los 60, y a partir de ahí fue de a poco creciendo en temas de investigación, uso, aplicaciones, originalmente con contenido fuertemente empírico, basado en experiencia de constructores, proveedores de fibra y osados que se animaban a utilizarlo. Gradualmente, y principalmente a partir del 2000 en adelante, se empezaron a redactar y publicar eh, normativas y recomendaciones, primero a nivel de distintos países, luego ya a nivel más de reglamentación más internacional. Y fue a partir de quizá el 2010, cuando se empezaron a difundir más estas normas, que empezó a crecer, digamos, exponencialmente el uso de las hormigón-fibras y a distribuirse. En los últimos 2 o 3 años hubo otra tanda de normas que profundizaron bastante y avanzaron bastante en un montón de ensayos. Actualmente en los vecinos, en Brasil, en realidad fue principalmente una adaptación de estas, del código modelo y el TR34, especificado para pavimentos industriales. Y por otro lado, la norma de Singapur, que es una adaptación del código modelo 2000, adaptación y bueno, implementación y mejora del código modelo 2010. Y está en proceso, o sea, va a estar incluido en el próximo Eurocódigo, que posiblemente salga en pocos años. Bien.
Entonces, en este curso vamos a focalizarnos en lo que se llama el diseño y construcción basado en desempeño, es decir, siguiendo la filosofía y lo que está descrito en estas normas más modernas. Entonces, como decía antes de estas normas, usualmente los proyectos se hacían con una persona o los proveedores de fibra que tenían que, digamos, que supervisar todos los aspectos de diseño estructural, diseño de la mezcla, ejecución y control de calidad para asegurar y garantizar la calidad de los productos. Estas normas lo que permiten, así, esta filosofía basada en desempeño, es poder, digamos, hacer el diseño, construcción, ejecución de la misma forma que realizamos las estructuras de hormigón armado convencional. Es decir, distribuyendo las distintas responsabilidades en distintas personas con un lenguaje común detrás del diseño y detrás del proceso que sea común a todos los actores. Entonces el diseño va a estar a cargo de un calculista, proyectista, que debe conocer las reglas específicas de diseño y los tipos de hormigones con fibra disponibles en el medio, que van a estar caracterizados por estas resistencias residuales que mencioné antes. Así como en hormigón convencional, eh, un calculista no le dice a la planta de hormigones ponele tanta piedra, tanto cemento al hormigón, sino que le pide dame un C30, un hormigón de 30 megapascales de resistencia a compresión. Bueno, con esta filosofía el calculista le va a pedir a la planta de hormigones que le dé un hormigón con fibras con resistencia residual de tanto. Y ahí se acaba la responsabilidad principal del calculista. Y le pasa la responsabilidad para el diseño de la mezcla a la planta de hormigón. Entonces la planta está encargada de diseñar y producir la mezcla para que cumpla con esas características de desempeño. Entonces en estado endurecido, esas resistencias residuales, en estado fresco, una cierta trabajabilidad, y pueden haber algunas indicaciones particulares, como, bueno, en este caso tienen que ser fibras plásticas o tienen que ser fibras de acero, etc. Después, la tarea de la ejecución va a quedar a cargo de la constructora, que tiene que conocer las buenas prácticas de la ejecución, que son, además de las buenas prácticas de ejecución del hormigón, las específicas del hormigón con fibras. Cuidar la dosificación, orientación e instrucción de fibras, que van a ser fundamentales para lograr el desempeño. Y a su vez tiene que haber un control de calidad para asegurar que en obra alcanzamos esas resistencias residuales que indicó el calculista. Entonces se debe controlar, además de las tareas de ejecución, que efectivamente se cumplan estas resistencias residuales con los ensayos de caracterización que vimos antes. Entonces ahora vamos a ver de forma muy rápida estos distintos aspectos, empezando por el diseño de la mezcla de hormigón con fibra. Bueno, primero, las fibras para uso estructural se deberían dosificar en peso, al igual que los componentes de una dosificación habitual. Se pueden colocar tanto manualmente como con dispositivos automáticos. Hay distintos tipos de dispositivos que se pueden eh, adjuntar a las plantas dosificadoras para que pesen y simplifiquen la tarea. Los sistemas más complejos, como estos paquetes que vienen encintados, son propietarios. Entonces la idea es que las fibras se colocan como un elemento más, como si fueran un agregado, y ahorramos parte del armado, colocación, distribución de fibras en el proceso de elaboración de la mezcla. El proceso no es, o sea, es relativamente simple, pero hay que tener ciertas precauciones. Una de las patologías principales, si no se coloca bien, es este apelotonamiento de las fibras, forman erizos, le suelen decir, que claramente es un defecto, ahí las fibras quedan todas concentradas, en la masa del hormigón van a quedar menos fibras, entonces va a implicar menos resistencia residual.
Y si es un hormigón, por ejemplo, que va a ser bombeado, puede bloquear las bombas y si se colocan estos erizos va a generar patología. Entonces, claramente es un defecto, pero con un poco de práctica y ajustes adecuados a la dosificación y producción, son perfectamente evitables. Entonces, como dijimos, el diseño de la mezcla es para asegurar en los aspectos principales una adecuada resistencia residual y una buena trabajabilidad. Entonces, ver un poco los aspectos principales que van a afectar esta resistencia residual. El primero, que es bastante intuitivo: a mayor cantidad de fibras vamos a tener mayores resistencias residuales. Estos son, por ejemplo, 3 casos en los cuales tenemos fibras plásticas, en verde con 3 kilogramos por metro cúbico, en azul 4 kilogramos por metro cúbico, y en rojo 6 kilogramos por metro cúbico de una fibra plástica. Acá vemos que a medida que aumentamos la cantidad de fibra, van aumentando las resistencias residuales. Para determinar si me piden una cierta resistencia residual, a lo que es relativamente útil hacer es graficar la cantidad de fibras que puse, 3, 4, 6, o sea, graficar las resistencias residuales en función de esas cuantías de fibras, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá para la de menor fibra, 0,8 megapascales para el FR1 en azul, y el FR3 está en naranja, es un poco menor en estos casos. Entonces vemos que si aumenta la cantidad de fibras, van aumentando las resistencias residuales. No es lineal, también va a depender de la cantidad de ensayos que se hagan, la precisión que tengo en estos resultados, pero te da una buena idea de por dónde empezar a apuntar. O sea, si quiero tener una resistencia residual del FR3 de 1 megapascal, va a ser en el orden de 4,5-5 kilogramos por metro cúbico. De ser posible, siempre conviene evaluar bien el contenido de fibras que se va a utilizar en proyecto. O sea, esto puede servir para estimar por dónde tengo que ir, pero conviene evaluar, bueno, una vez que decido, bueno, voy a poner 5 kilogramos por metro cúbico, hacer una caracterización grande. Esto, además, porque otro detalle importante de la hormigón con fibras es que tiene una alta dispersión. Acá en verde oscuro está el resultado medio, o en color oscuro está en cada caso el resultado medio. En color más claro está el resultado individual de 3 probetas, ¿sí? Entonces en verde, por ejemplo, menos fibra, se ve que una probeta dio capaz que un 60% del resultado medio, la otra un 100 y pico. O sea, hay una dispersión bastante grande. Entre 15 y 30% va a ser el coeficiente de variación, dependiendo del tipo de hormigón. Entonces, con dispersiones grandes va a ser necesario ensayar más probetas, tanto para caracterizar el hormigón como para controlarlo. Por ejemplo, el TR34, que está enfocado a pavimentos, dice, una vez que te des definida la dosificación, hace una canchada grande y ensayá por lo menos 12 probetas para saber bien cuál es el valor medio de la dispersión de tu medio. Y después, para el control de calidad, mínimo 3 probetas para saber cuál es el valor medio de esa cancha. O sea que son más cantidad de probetas que la que utilizaríamos para determinar la resistencia a compresión. Entonces, un poco lo que veníamos diciendo, ¿de qué dependen estas resistencias residuales? La primera, que ya dijimos, de la cantidad de fibras. Más fibras, más resistencia residual. Pero a su vez hay otros factores importantes. Acá 2 de los importantes. El tipo de fibras va a ser muy importante para determinar las resistencias residuales. El largo que tenga la fibra, la esbeltez, el anclaje que tenga la fibra, la resistencia a la propia fibra, te va a determinar cuál es la resistencia residual. Acá un ejemplo. Estas son 3 tipos de fibra, 3 tipos de fibras plásticas. En las 3 dosificaciones puse 2,5 kilogramos por metro cúbico de fibra, pero de la fibra A a la fibra C hay
casi que el doble, no es el doble, pero bastante más resistencia residual. ¿Sí? Eh, entonces, algo que digamos que está prohibido. Si yo hice los ensayos de caracterización con un tipo de fibra del proveedor A, me dio cierta resistencia residual, bueno, digo, conseguí un proveedor de fibra que es más barato. Le pongo la misma fibra para utilizar en mi obra. Y eso claramente está prohibido porque si cambio el tipo de fibras, me pueden cambiar las resistencias residuales. Entonces, si cambio el tipo de fibras, voy a tener que evaluar de vuelta ese hormigón con fibra. Otro aspecto, el hormigón base. O sea, dónde en el hormigón que coloque las fibras va a influir las resistencias residuales que tengo. Entonces, en particular, el hormigón base que estoy utilizando debe ser capaz de recibir las fibras que voy a utilizar. Uno de los aspectos principales que vamos a ver en el curso cuando veamos dosificaciones es que usualmente los hormigones con fibra requieren una matriz con un contenido de finos más grande. ¿Esto por qué? Normalmente cuando diseñamos una dosificación, pensada principalmente en resistencia a compresión, lo que tratamos de hacer para obtener más resistencia es maximizar la compacidad de la mezcla. Es decir, coloco, de forma muy simplificada, coloco el agregado grueso y el agregado fino necesario para rellenar los poros y luego el cemento y agua para darle cohesión a la matriz. Entonces, con una dosificación diseñada con esa lógica, ¿qué pasa en el momento de agregarle las fibras? Si son fibras, por ejemplo, de acero, que son bastante rígidas, se van a, digamos, hacer un agujero, hacerse un hueco en esa matriz, desplazando los agregados, desplazando eh, eh, agregado grueso y fino, y generando un montón de huecos que va a tener que rellenar con pasta. Entonces, si no ajusté la dosificación para recibir las fibras, me va a quedar o muy porosa o con demasiado poca pasta para esta matriz. Entonces, uno de los ajustes básicos que tenemos que hacer en una dosificación optimizada es aumentar la cantidad de finos para rellenar los espacios que generaría agregar esa fibra. Esa fibra. Claramente esto depende del tipo de fibras, del largo, etc. Pero es un concepto básico. El hormigón base va a haber que ajustarlo. Entonces, con todos estos conceptos, la hormigonera eh, podría tener, es la que tendría que estar encargada de tener caracterizados sus hormigones y poder eh, indicar, o sea, tener a disposición hormigones con resistencias residuales para el público. Un ejemplo que está haciendo esto es acá los vecinos en Argentina, una hormigonera que para otro tipo de ensayo, pero tiene una resistencia residual de 0,5 megapascales a los 28 días. Esto con otro ensayo que es más usual en pavimentos viales. Pero lo mismo se podría hacer para esta norma que vamos a utilizar para elementos estructurales. Claramente, al inicio, o sea, cuando no tenemos experiencia práctica con el uso de fibra, y no tenemos caracterizadas las mezclas, entonces es un esfuerzo que tiene que hacer y va a ser gradualmente a medida que hayan más proyectos de hormigón con fibra, que las empresas hormigoneras van a ir conociendo y poniendo a disposición este catálogo. Pero esto sería lo ideal. Bien, otro aspecto más en el diseño de la mezcla. Al igual que para la resistencia a compresión, vamos para usos estructurales, utilizar las resistencias características. Es decir, las resistencias que nos aseguran que la mayor cantidad de las muestras de las probetas estén por arriba de ese valor. Entonces, para una serie de probetas voy a poder calcular el promedio, está indicado ahí con el cuadrado, la desviación estándar, el coeficiente de variación y algunas fórmulas simplificadas, que incluso vamos a ver ya una aproximación un poco mejor que esta, determinar cuánto vale la resistencia característica. Entonces, para usos estructurales, yo quiero que mi planta de hormigones me asegure que
eh, el hormigón que me da, en el 95% de las veces, supera esta resistencia característica. Y es como las normas designan el hormigón. Por ejemplo, la EHE dice, dame un hormigón con fibras de 30 megapascales a resistencia a compresión, fibras de acero y resistencias residuales FR1 de 2,5 y FR3 de 2. Entonces, este hormigón que está en el ejemplo me asegura que está por arriba de esta dosificación. Entonces, esto es lo que el calculista tendría que pedirle a la planta de hormigones, y la planta de hormigones tendría que asegurarse que se supera con su dosificación esa resistencia. Como dije antes, para caracterizar una mezcla, no se puede hacer con 4 ensayos, sino hay que hacer un montón más. Pavimentos industriales, el TR34 recomienda 12 probetas. La norma española recomienda hacer 4 mezclados de 6 probetas cada uno para tener suficiente información del promedio de la dispersión de esa mezcla. Otro aspecto más específico del diseño de la mezcla es que para que la mezcla pueda ser, o sea, hormigón con fibras pueda ser utilizado con fines estructurales, las normas te piden una utilidad mínima para evitar que la mezcla de los elementos que se construyan sean frágiles, ¿sí? Entonces, para poder usar en uso estructural y que pueda reemplazar el refuerzo, tanto parcial o totalmente, por ejemplo, el código modelo o la HE te piden que las resistencias residuales, el FR1, sea por lo menos el 40% del FL, que el FL es la resistencia de fisuración. Y a su vez que el FR3 sea por lo menos el 50% del FR1. Esto como está escrito en el código modelo, en la española está escrito un poco distinto, pero es similar. Para pavimentos industriales no dice estas reglas, pero dice algo parecido. El momento último que se obtiene considerando el aporte de las fibras va a ser por lo menos el 50% del momento de fisuración. Entonces no da estos valores, pero ya calculando en una sección el momento. Esto para asegurar una utilidad mínima y evitar la fragilidad del ámbito. Pasamos entonces al diseño estructural. Entonces, vimos que en el diseño de la mezcla asegurábamos una resistencia característica. Para el diseño estructural vamos a seguir la misma filosofía de diseño que usamos para hormigón convencional. Es decir, poner un coeficiente de seguridad que nos aleja de la falla y nos cubre algunos aspectos de algunas variabilidades que tenemos en todo el proceso. Por defecto, las normas actuales utilizan para el coeficiente de seguridad de la resistencia residual del hormigón con fibras el mismo valor que el coeficiente de seguridad del hormigón, es decir, el 1,5. Entonces, por ejemplo, en este caso, el valor de proyecto, que habíamos dicho antes, el FR3 era 2 megapascales, la planta de hormigones te asegura, tiene un valor característico que normalmente va a estar algo por arriba, un valor medio, entonces te asegura que los resultados están por arriba, pero a su vez el calculista le va a poner el 1,5 y utilizar una resistencia residual de diseño, ¿sí? Entonces, en principio usamos el 1,5 tanto para compresión como para la tracción que aportan las fibras. Es decir, vamos a mantener la filosofía de diseño que se utiliza en compresión. Bien, con esas resistencias de diseño, las distintas normas permiten hacer distintas verificaciones, tanto en estado límite último como en estado límite de servicio. Para poder aplicar esas resistencias residuales, que como dijimos estaban calculadas con la hipótesis
de resistencia de materiales, la hipótesis de comportamiento elástico lineal, vamos a tener que llevar esos valores de resistencia a algo más parecido a lo que pasa en la realidad en hormigón con fibra. Que como vimos al principio, cuando la pieza fisura, la cabeza de compresión, o sea, se fisura bastante hasta arriba, la cabeza de compresión queda concentrada muy arriba en la pieza, si estamos en un momento positivo, y queda toda una porción fisurada. Entonces, por ejemplo, en un caso más simple, suponiendo que las tensiones en todas estas zonas son aproximadamente uniformes, se podría llevar el valor de esta hipótesis, elástico lineal, a una distribución constante. Se puede demostrar matemáticamente que con la tensión aquí de valor que llamamos FFTU de 1/3 del FR3 que calculamos antes, el momento que resiste esta sección es el mismo que si hubiésemos calculado con el FR3. Entonces, esta FFTU se puede utilizar en el cálculo en algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, en estado límite último, a fricción, se puede utilizar. La norma española la escribe de otra forma. Cada norma, la nomenclatura no está del todo, no es del todo uniforme en las distintas normas. FFTU es código modelo, FCTRD es la norma española, pero el valor es prácticamente 1/3 en las dos. Entonces, llevando a este caso, se puede calcular una pieza a flexión, por ejemplo, utilizando una tensión aproximadamente constante de valor 1/3 del FR3 para calcular cuánto resiste al momento. Tanto si fuera la sección que utilizamos en el ensayo como si fuera otra sección. Distintas normas para distintos casos dan distintos modelos que se pueden seguir. Por ejemplo, este es con distintos grados de complejidad. Por ejemplo, el TR34, que está enfocado en pavimentos industriales, propone un modelo de esta forma, con la zona de compresión variable, una zona lineal, y la zona de tracción aportada por las fibras de un valor variable, es uno de los casos, y utiliza el FR1 y el FR4 con una cierta conversión para obtener estas tensiones, que con esto voy a obtener el momento resistente del pavimento. Entonces se pueden llegar utilizando estas tensiones a unas expresiones simplificadas en función de la altura del pavimento. El coeficiente de seguridad ahí aparece explícitamente, y las tensiones que varían del FR1 y FR3, obtener cuánto vale, por ejemplo, el momento resistente. Bueno, en el módulo de cálculo vamos a ver un poco más distintos cálculos que se pueden hacer y distintas formas de hacer estas conversiones. Después vamos a necesitar también, bueno, estructuralmente cómo se comportan los elementos que vamos a construir. Para ver un caso también, por ejemplo, continuando con la línea de pavimentos industriales, si tengo una carga aplicada, por ejemplo, en pavimentos industriales, el criterio de diseño que te fijan es que no haya fisuras superficiales. Entonces, mientras no haya fisuras superficiales, pueden haber fisuras en la zona inferior contra el suelo. Esas no van a interrumpir la operación de mi pavimento industrial. Entonces, yo no quiero que haya fisuras para no tener que reparar, para no tener que tener pausas en mi pavimento, en mi producción. Entonces, fisuras abajo puede tener, pero fisuras arriba no, mientras las fisuras no se propaguen y las fisuras de abajo estén suficientemente controladas, que es el requisito de utilidad que fijamos antes. Entonces, por ejemplo, a través de reglas desarrolladas por Meyerhoff, de líneas de rotura, se pueden hacer unos modelos en el cual determinamos la carga máxima P1 que puede aplicar en función de la resistencia del hormigón con fibras, en la zona para los momentos positivos, donde están la zona fisurada, y de la matriz, o sea, el momento negativo, en la zona donde no puede estar fisurada. Entonces, a través de estas reglas, llego a una relación entre la carga aplicada y los momentos resistentes, tanto fisuración como aportado por la fibra, y determino cuál es la carga máxima que puede tener
ese pavimento. Este es un ejemplo. Hay varias situaciones más. Entonces, con la carga que puedo llevar, puedo determinar cuál es el momento de fisuración que necesito y determino cuál es la resistencia residual que necesito, o el camino inverso, para una resistencia residual dada. Cuál es el momento que me resiste. Puedo determinar, por ejemplo, el espesor del pavimento para llevarme una carga que quiero, ¿no? Ahí es el calculista el que tiene que jugar con estas variables para diseñar su pavimento. Otros aspectos que van a intervenir, que vamos a ver un poco por arriba, es que esto es un poco más complejo. O sea, lo que estuvimos viendo hasta ahora, que dijimos que es lo más habitual, es que las resistencias residuales en hormigón con fibras van a ser menores a la resistencia de fisuración. Pero hay algunos hormigones en los cuales, si le pongo, por ejemplo, una cantidad elevada de fibras, puede que las resistencias residuales sean mayores al momento, o la fuerza de fisuración. Estos casos son los que se conocen como con comportamiento de endurecimiento. Y cuando la resistencia residual es menor a la resistencia de fisuración, es lo que se conoce como con ablandamiento. Entonces vimos distintos factores que influyen en estas resistencias residuales. Puede ser, hay un montón de casos, normalmente cuantías altas o fibras muy buenas, en los cuales tenemos comportamiento con endurecimiento. Lo interesante es que si estos resultados fueron obtenidos con un ensayo, por ejemplo, a tracción, en el cual estoy graficando la fuerza de tracción contra el desplazamiento que tengo en esta probeta, o el estiramiento total, si ese mismo hormigón, en vez de ensayarlo a flexión, lo ensayo, perdón, en vez de ensayarlo a tracción, lo ensayo a flexión, puede que incluso, por ejemplo, este hormigón, el de la línea continua, que tiene una resistencia alta, pero que no llega a ser endurecimiento, si ese hormigón lo uso en fricción, ahí a fricción puede tener comportamiento con endurecimiento. Es decir, como que cambia o se optimiza el comportamiento si está funcionando de distintas formas. Esto mismo puede pasar si doy un salto más de comportamiento. En vez de pasar de un elemento a flexión simple, paso, por ejemplo, a una losa apoyada en todos los bordes, un hormigón que a flexión tenía un comportamiento de ablandamiento, puede pasar a tener comportamiento con endurecimiento. Naturalmente, si ya tenía endurecimiento acá, tiene mayores capacidades de esfuerzos en la losa. En líneas generales, cuanto más redundante es la estructura, más se va a optimizar el funcionamiento del hormigón con fibra. Es por eso que, por ejemplo, en losas con alto grado de hiperesteticidad, es posible también hacer elementos reforzados solo con fibra o con principalmente fibras y barras en algunas zonas localizadas. De esto vamos a profundizar un poquito más también después. Bien. Con respecto a la ejecución, algunos aspectos principales. En general, el hormigón con fibras admite todas las formas de colocación usuales del hormigón. Con tacho, vertido directo, esto es una fábrica de premoldeado, vertido directo desde el mixer hasta un elemento, esto es una de las losetas que llenamos nosotros, pero es común en pavimentos, que es una de las grandes ventajas. Vas con el mixer hasta el mismo punto donde se va a vertir y empezás a volcarlo directo desde el mixer, desde el punto de aplicación. Facilita muchísimo la logística en pavimento. Hay que tener algunos cuidados, como ya dijimos. El vibrado va a afectar la orientación de las fibras. Entonces, es mejor usar, cuando se puede, compactación externa o un hormigón autocompactante. Los vibradores, aunque no son recomendados,
en muchos casos se utilizan. Si se utilizan, la, el- la forma de utilización normal en hormigón, que es colocarla y sacarla en un punto sin realizar desplazamientos transversales, o sea, eso en hormigón convencional es una regla, no se puede mover. Pero en hormigón con fibras es crítico, porque si estás moviendo el vibrador en el hormigón, estás generando todo un plano débil en esa zona. Entonces, en hormigón con fibras es casi eliminar el aporte de las fibras en la zona si estás moviendo el vibrador. A su vez, localmente, si se coloca bien, se coloca y se saca, igual se produce una cierta orientación de las fibras en torno al vibrador, pero normalmente la zona de influencia del vibrador es más grande que el área que estás colocando, entonces es un efecto que puede ser despreciado si se utiliza bien. Otras formas de utilización, o sea, se puede colocar por bombeo, esto también es la losa elevada que hicimos acá, se bombeó el hormigón autocompactante y se llenó la losa. Esto facilita muchísimo, o sea, básicamente en una losa elevada estás haciendo los procesos de doblado, cortado, colocación de la armadura, control en un único proceso. O sea, se bombea el hormigón con fibras y ya estamos poniendo el hormigón y la armadura. También se puede proyectar. Esta también es la aplicación, los muros pantalla que colocamos, que hicimos en Barcelona. Algunas precauciones, por ejemplo, si se va a bombear, el tamaño de la fibra se recomienda que no sea más grande que 2/3 del tamaño del tubo, o incluso de la boquilla al final, para que no se tranquen las fibras. Entonces, para ello se usan unas fibras un poco más chicas de las habituales. Las habituales para todas las aplicaciones andan en torno a los 5 o 6 centímetros de estas macrofibras. Para hormigón proyectado hay unas fibras de 3 centímetros, es el largo habitual, en torno a 3 centímetros. Y bueno, boquillas un poco más grandes y el caño más grande para cumplir con esta regla. Esto también nos pasa a nosotros, o sea, es habitual, si no se ajusta, si no es la dosificación, si no se tiene práctica y experiencia con la dosificación, puede causar bloqueos. Y hay que asumir que hay un daño un poco mayor a las bombas, ¿sí? Sobre todo si utilizan eh, fibras de acero. Hormigón autocompactante se puede utilizar, como se mencionó antes. Acá hay un par de ejemplos de llenados nuestros con hormigón autocompactante. Ahí en esta se ven un poco menos las fibritas, acá se ven un poco más. Hay controles específicos para el hormigón autocompactante. Hay que controlar fluidez, capacidad de paso. De vuelta, requiere un poco de experiencia, pero se puede usar y controlar. Hay un montón de patologías o defectos adicionales que pueden aparecer cuando se utilizan hormigón autocompactante, que a su vez agregar las fibras complejiza un poquito más en la utilización, que no tenga fluidez suficiente, que haya segregación, etc. Bien, con respecto al control de calidad y en particular a los elementos de responsabilidad estructural, media o elevada. Bueno, como dijimos, para elementos estructurales, la norma de control que están siguiendo todas las recomendaciones en normas de diseño modernas están basadas en el ensayo de norma europea, EN 14651. Configuración, como dijimos, a 3 puntos con entalle. Y la forma usual es poner el clip para ver qué tanto se abre esta fisura, aunque también se puede poner un marco para ver el desplazamiento que tiene en el punto central que tiene esta vía. Como dijimos, al principio el hormigón es muy rígido, deformaciones muy pequeñas, después de que fisura, la fisura se abre mucho y se registran estas resistencias residuales. Los valores habituales que se van a utilizar para el diseño están asociados a aperturas de fisuras de 0,5 milímetros y 2,5 milímetros que corresponden a la fuerza residual 1 y fuerza residual 3, FR1 y FR3. Con estas, como dijimos, se calculan las tensiones residuales FR1 y FR3.
Este es el ensayo de referencia de la norma española, el código modelo, la norma brasilera, la norma de Singapur, la más reciente, o el TR34, o sea, todas las más modernas. Hay que tener algunos cuidados en el llenado de la probeta. Si es hormigón convencional, se empieza llenando la zona central y luego las zonas laterales, hasta que se completa casi la parte superior y recién ahí se vibra, cuidando usar un vibrado externo, si no se tiene mesa vibradora, mientras masa, golpes, martillo, la habitual. Lo mejor es tener una mesa vibradora para el llenado. Para hormigón autocompactante, la recomendación danesa es con un embudo llenar desde un lado y dejar que fluya a lo largo de la probeta. Bueno, como dije, todas las normas modernas utilizan este ensayo. Es un ensayo muy efectivo, pero muy poco eficiente. Usa, vamos a ver luego, básicamente para, por un poquito, tiene que utilizar prensas, que se llaman prensas con control de desplazamiento por ciclo cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma te pide para el ensayo que la velocidad de apertura de la fisura sea a una velocidad constante. E incluso un poco más chica al momento que fisura y un poco más rápido después de que fisuró. Entonces, para esto hace falta tener unas prensas especiales con este control. O sea, no solo es controlar el desplazamiento, sino que tiene que estar la prensa midiendo continuamente la fisura y calibrando la fuerza o el desplazamiento que hace el pistón para que el desplazamiento de la fisura sea lo que nos pide la norma. Entonces, estas son prensas habitualmente muy caras, complejas, el procedimiento del ensayo es bastante complejo y por lo general en todo el mundo está casi exclusivamente asociadas estas prensas y estos controles a universidades o algunos laboratorios de control muy especializados. En Latinoamérica, condiciones un poco con menos recursos, es todavía más escaso. Hay muy pocas prensas en Latinoamérica que sean capaces de realizar este ensayo. Entonces, uno de los desarrollos que hicimos en el grupo de hormona estructural es justamente un ensayo simplificado con el objetivo de hacer un ensayo más simple para el control de calidad y que sea equivalente al ensayo de Vigo. Entonces, lo que se hizo en realidad es una adaptación de un ensayo existente, el Wedge Splitting Test, o sea, ensayo de penetración de cuña, que, que lo que hicimos fue simplificarlo mucho para que sea práctico para el control de calidad. Entonces, un ensayo de tracción indirecta. Le voy a meter una cuña a compresión al hormigón. Esa cuña va a generar una tracción interna que va a hacer que se abra la probeta en forma parecida a como se abre la viga. Va a estar controlado por el desplazamiento de la prensa, del pistón de la prensa, pero no requiere de el control por ciclo cerrado. Poner un aparato externo para que mida cómo se abre. Y una gran ventaja también es que puede utilizar probetas más chicas, o sea, cubos de 15 centímetros de lado en vez de las vigas de 15 por 15 por 50 y pico. Ya hicimos muchas campañas de correlación entre el ensayo que llamamos ensayo Montevideo y el ensayo a 3 puntos de las normas de referencia, con muy buenos resultados. Básicamente, si graficás las resistencias residuales del ensayo Montevideo, las multiplicás por un valor aproximadamente de 1,4, te da el valor de las resistencias residuales que se obtenían con el ensayo de Vigo. En estas gráficas vemos en línea continua el ensayo de Viga, 3-point bending test, 3PB, bueno, en línea continua, y en línea punteada el resultado del Montevideo multiplicado por 1,4. Se ve que para dosificaciones muy distintas, las gráficas prácticamente, o sea, están muy cerca
que para el valor de la dispersión que tiene el hormigón con fibras, estos son prácticamente resultados equivalentes. Y lo bueno es que lo probamos para hormigones muy distintos. O sea, estas son resistencias residuales de una fibra plástica con una cantidad muy baja, 3 kilogramos por metro cúbico. Estos son 5 kilogramos por metro cúbico. Estas ya son fibras de acero con 35 kilogramos por metro cúbico. Estas fibras plásticas, una cuantía muy alta, 12 kilogramos. 56 kilos de fibras de acero, hormigón, en un hormigón proyectado, o sea, distintos tipos de hormigones. Y estos son hormigones de ultra alta resistencia. Empezamos con hardening, con 90, 80, 160 kilogramos por metro cúbico de microfibras de acero. Y en todos es aproximadamente el mismo valor de relación entre el ensayo de Montevideo y el ensayo de Vigo. O sea que pasa a ser muy útil para el control de calidad. Estos resultados están publicados ya. Y la fisuración, o sea, los patrones de fisuración, muy parecidos también entre los dos ensayos. Entonces tenemos un ensayo que es con muchas ventajas respecto al ensayo de referencia. Probetas más pequeñas que incluso permiten ensayar testigos extraídos de una estructura existente para ver si se llenó adecuadamente o por si hay alguna patología, algún defecto, algo que queramos evaluar. El dispositivo de ensayo es muy simple, es un ensayo muy estable, sin inestabilidad post-pico. Después vamos a ver qué es. Básicamente, en hormigón, las piezas habituales, es común es que en el momento que fisura, a veces hay como un movimiento brusco que hace que se pierda el ensayo. O sea, básicamente la prensa no controla bien, en algunos casos, el ensayo de viga, pero en este tipo de ensayo no tiene esa inestabilidad. O sea, el control es siempre muy bueno. Permite ensayar distintas direcciones, eso que decíamos que las fibras se pueden orientar en distintas fibras, en distintas direcciones. Entonces podemos sacar de un elemento que construí, orientarlo en distintas direcciones y ver cómo es la resistencia de las fibras en esas distintas direcciones. En un hormigón, que si tenemos que llenar esta probeta, sacarlo a una estructura real, es prácticamente imposible en la gran mayoría de los casos. El mecanismo de ensayo es muy simple. Utilizan incluso unas prensas que son muy baratas, orden de magnitud. La prensa del ensayo de viga andan en torno de los $100.000 en Uruguay. Estas prensas de banco, son las prensas como para ensayo de CBR, andan en torno de los $10.000. O sea, baja en orden de magnitud el equipamiento necesario. Y estas prensas ya hay en muchos laboratorios de control del medio, ya tienen estas prensas, lo podrían adaptar. Y tiene una muy buena correlación con el ensayo de viga y una dispersión también muy parecida en todos los resultados que estamos obteniendo. Y esta es una imagen que me gusta mucho porque representa, o sea, si quiero ensayar lo que me piden para caracterización, 12 vigas o 12 cubos, el volumen, y que no es solo el volumen, es la logística de mover estas vigas, de hacer el curado en cámara o en agua. Para hacer el ensayo necesitamos 2 personas para mover estas vigas, que con el cubo se podría hacer una sola. O sea, tiene muchas ventajas respecto al ensayo de viga. Entonces, para el control de calidad mismo, bueno, se pueden plantear un par de estrategias generales y alguna más. O sea, por ejemplo, la filosofía que plantea la norma española para elementos estructurales es como dijimos. Una vez que tenemos definida la mezcla que vamos a utilizar, vamos a hacer un ensayo de caracterización. Hacer muchos ensayos para tener bien claro cuál es el valor medio y el valor característico. A la par, ensayar contenido de fibras y controlar la trabajabilidad. Esto se tendría que encargar la hormigonera, ¿no? La española recomienda 4 series de 6 probetas para tener bien claro la dispersión del hormigón con fibras y de la planta hormigonal. Una vez que estoy ejecutando la obra, bueno, tengo que asegurarme que el hormigón que se coloca cumple con estas características. Entonces, por cada lote, que hay que ver cómo se define, vamos a ensayar 3 probetas según el ensayo de referencia y asegurarnos que el estimado de esas resistencias residuales
cumple con el característico que pidió el, el calculista. A su vez, controlar que haya la homogeneidad en la producción. Entonces, el criterio de aceptación o rechazo en obra sería, si el estimado es mayor que un 90% del característico, se acepta ese lote. Si es menor, bueno, entra, se observa, hay que ver si va a hacer estudios complementarios, va a quedar en criterio de la dirección de obra que hacer. Una segunda estrategia que se puede utilizar es justamente con el ensayo simplificado, que la norma española, la mayoría de las normas, siendo conscientes de lo complejo que es el ensayo de viga, permiten utilizar un ensayo simplificado. Como hay otro ensayo que vamos a ver en el curso, que es el ensayo Barcelona o en Montevideo. Entonces, en la caracterización, haces lo mismo. Vas a llenar la misma serie de vigas, pero en paralelo se realiza igual número de ensayos compactos con el ensayo Montevideo. Y se confirma la correlación que hay entre ambos ensayos. Entonces, si se confirma que hay esa correlación, en obra se sigue el mismo criterio, pero en vez de usar el criterio de viga, el ensayo de viga, perdón, se utiliza el ensayo Montevideo, con el mismo criterio de aceptación o rechazo. Entonces, facilitamos mucho con el ensayo compacto todo el control que se va a hacer en obra. Vamos a ver en el curso que algunas normas, por ejemplo, el TR34 para pavimento, admite también unos criterios simplificados de control de calidad. Bien, para terminar, vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de aplicación. O sea, esto es un poco de historia de otro tipo de fibras de asbesto, fibras vegetales que se han utilizado. Estas asbestos ya están prohibidas por cuestiones de salud. Y bueno, para aplicaciones como eh, construcción en barro, las fibras vegetales son aptas, pero claramente no para uso, para uso en elementos estructurales en hormigón. Entonces, pasando a hormigón, esto que mencionamos poco, que vamos a mencionar un poco, va a ser un poco secundario para el curso. En fibras de vidrio, sí, el, el GRC se utiliza mucho en paneles prefabricados. Este es un edificio en Argentina que está construyendo, que construyó Astori. Y estos son otros ejemplos habituales, por ejemplo, en elementos prefabricados de baja responsabilidad estructural. Mobiliario, equipamiento urbano, hay mucho hecho. Pasando a fibras plásticas o de acero, bueno, el rango habitual son en fibras plásticas cuantías de 2,5 a 6 kilogramos por metro cúbico, y se han hecho en túneles, en pavimentos, en premoldeados, son aplicaciones habituales. Claramente en pavimentos cumple con muchas de las ventajas que mencionamos antes de lo mismo con fibra, ¿no? Esa armadura 3D distribuida en toda la masa, entonces son muy susceptibles a una fisuración, a distintos tipos de fisuraciones, que los puede coser muy bien las fibras. Y a su vez tienen cargas más bajas, y una primera fisuración, si aparece del lado de abajo, tampoco influye mucho en el desempeño. Entonces, por eso los pavimentos son unas aplicaciones principales del hormigón con fibra. En fibra de acero, cuantías usuales van entre 20 y 50 kilogramos por metro cúbico. Pueden llegar a más en aplicaciones especiales. De vuelta, pavimentos industriales, túneles, tanto con hormigón proyectado como con tuneladoras, o en premoldeados, son varias aplicaciones. Vamos a ver alguna más en detalle. Esta es un poco más reciente y se está distribuyendo, o sea, utilizando mucho más, o sea, lo que se llama pavimentos sin juntas. O sea, no se le va a hacer juntas en el medio, van a ser soleras que pueden llegar a más de 30 metros entre las juntas constructivas. 30 metros es lo que podés hormigonar en un día, básicamente. Este es un ejemplo de los últimos pavimentos sin juntas que se hizo en Uruguay, la terminal de celulosa en el puerto
de Montevideo. Ejemplo de estabilización de taludes. Este es un ejemplo en Brasil, o sea, unos taludes muy grandes, para que vean la escala. O sea, eso que ven ahí es la cabinita donde están posicionados los operarios. Una obra muy grande. Una, una obra a escala de Uruguay, un hormigón proyectado para estabilización de taludes también, que se puso, el refuerzo fue con las fibras. En puertos se estaba utilizando mucho, o sea, en los pavimentos portuarios, lo mismo que dijimos de los pavimentos, también acá temas de impacto, las fibras soportan muy bien estos esfuerzos. Algunas aplicaciones de otros pavimentos, por ejemplo en aeropuertos, estructuras flotantes se han utilizado, se está utilizando mucho como sustitución total o parcial en dovelas para túneles prefabricados que se hacen con tuneladora. No sé si conocen la tuneladora va pasando y armando este rompecabezas a medida que pasa. Sistema muy, muy eficiente. Aplicaciones, por ejemplo, en represas, en la zona de bajada de agua, el aliviadero, donde hay un esfuerzo hidráulico bastante grande. Han habido una de las primeras aplicaciones que fue trágica, bueno, se rompió muy rápidamente, pero cuando mejoró la tecnología se empezó a utilizar bastante en este tipo de aplicaciones. En reparación, por ejemplo, con hormigón proyectado se ha utilizado bastante. Lo que mencioné, en losas elevadas, hicieron primero varios ensayos experimentales como este, y luego se utilizó para sustituir gran parte de la armadura, y lo más reciente es a hacer un refuerzo híbrido con algunas barras de acero colocadas en las zonas de mayor esfuerzo. Este es el primer edificio en España que se hizo, en el País Vasco, en el cual creo que se selló completamente la armadura, no me acuerdo bien ahora. Este ejemplo que yo un poco comenté, en el oceanográfico de Valencia, donde se usan las fibras para llevar las fricciones secundarias, si se cuelga algún elemento, sopla el viento, aparecen fricciones que las fibras se las llevan, porque el esfuerzo principal es esa compresión. En este caso hay un refuerzo híbrido, o sea, hay una malla central que va en el medio para tener el mínimo de recubrimiento, 2 centímetros a cada lado, el espesor de esta lámina es de 6 centímetros. Y todas las fricciones secundarias, un poco de refuerzo adicional a la fricción, se lo lleva la fibra. Y esto un poco lo que comentaba, hormigón de ultra alto desempeño, se forman, podemos construir unas secciones que son prácticamente parecidas a lo que se haría en acero. Se han hecho elementos para estabilización de taludes, puentes peatonales. Este puente es uno de los primeros vehicular, en el cual se sustituye, o sea, tiene una armadura longitudinal prensada, pero todo cortante, armadura con sonado, etcétera, se lleva o sea, se lo llevan las fibras. Otros ejemplos que estuve visitando el año pasado en Valencia, donde hay una prefabricadora que está comercializando estos productos, se llama Preform, desde usos arquitectónicos como esta escalera, que como decía es prácticamente como si fuera de acero, hasta estas pasarelas peatonales que también, o sea, la tipología es más parecida a una estructura de acero que algo de hormigón armado. O mobiliario también que están haciendo. Bueno, números grandes de hace unos años, no lo tengo actualizado. O sea, las aplicaciones principales son pavimentos, túneles y un 1% de otros. Tanto en España como en Brasil. Este hormigón proyectado era de uno de los túneles que estaban haciéndose para las Olimpiadas y Mundial. Entonces fue una cantidad muy grande. Pero en uso, sin contar los túneles, ahí ya en Brasil había bastante más de prefabricado. Bien, como cierre de esta presentación, hay que considerar el hormigón con fibras. Este esquema lo tomé prestado a mi tutor, de Antonio Aguado. O sea, hay que considerar el hormigón con fibras como un tipo de refuerzo más, una posibilidad más en el abanico de posibilidades
y de refuerzo que nos da el hormigón. Y como vimos en los ejemplos, se pueden hacer estructuras desde solo con hormigón armado, solo con hormigón pretensado, solo con fibras, hasta distintas combinaciones entre estos elementos con el mismo objetivo de siempre: optimizar el armado, mía, la sostenibilidad, las distintas propiedades. Entonces, como regla general, no hay un material que sea ideal, que sirva para todo, y para cada caso se tendría que estudiar qué material, qué refuerzo sería el más, o qué combinación sería más conveniente. Bien, y con esto terminamos esta presentación.